Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí presente en este webinar. En nombre de Fornet les damos la bienvenida. Este webinar el día de hoy sobre estrategias innovadoras para la activación del cliente, la última milla. Contamos con el ingeniero Marco Estacio. Él es Brand Manager de Cablix, el cual nos va a presentar este tema interesante el día de hoy. Vale destacar, en honor al tiempo vamos a empezar. Bueno, ahí las personas pueden irse conectando a medida pues, que va avanzando el webinar. No hay ningún problema, ya que este webinar queda grabado. La grabación siempre está disponible luego de que termine. Lo pueden visualizar las veces que quieran a través de nuestro canal de YouTube, que en un momento voy a pasar el link por si no nos siguen. También veo muchas personas conocidas aquí que ya han estado presentes en otros webinars, así que también muy agradecidos de parte de Fornet por siempre estar presente. Y bueno, ¿cómo vamos a manejar el tema de las preguntas? Ustedes pueden ir a medida que va avanzando el webinar, dejando sus preguntas en el chat y al final vamos a tener un espacio en el cual Marco nos va a ayudar contestando cada una de ellas. Asimismo, yo en el transcurso del webinar voy a enviar los links en este caso, el link del canal de YouTube y luego pues nuestros otros canales de comunicación. Si necesitan algún tipo de información acerca de la venta de nuestros productos, pues enviaré el correo y el número donde pueden contactarse directamente para hacer alguna cotización. Entonces, bueno, Marco, dejo contigo pues este webinar. Adelante, por favor. Ok, gracias, Rina. Buenos días con todos. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. En nombre de Cablix y por supuesto en nombre de Fornet Networking, que es nuestro máster mayorista para la región. Vamos a comenzar. Voy a robarle unos minutos para presentarle lo que es Cablix en caso de que alguno de los presentes no sepa exactamente qué es, a qué nos dedicamos. Pues Cablix es una compañía que se dedica a la fabricación de productos de telecomunicaciones. Nosotros la parte comercial la manejamos por medio de nuestros mayoristas y máster mayorista, en este caso máster mayorista que es Fornet Networking, que es el que está, como el que está cubriendo toda la región aquí en América. Y nosotros tenemos fábricas en India, tenemos fábricas en China. Tenemos también dentro de la producción en nuestras fábricas diferentes requerimientos para los productos, que pueden ser productos que tienen un requerimiento, vamos a decir que un poco más riguroso, un poco más estable, un poco más fuerte, si quieren verlo así, que son los requerimientos premium. Y tenemos los requerimientos estándar, que son los requerimientos que van a servir vamos a decir que en el 90%, 95% de las veces del producto que se comercializa en el mercado, ¿no? Son productos que obviamente tienen la calidad de Cablix, que tienen un procedimiento con respecto a las especificaciones bastante claro, que ustedes pueden revisar dentro de sus especificaciones técnicas o dentro de los datasheets de cada producto. Sin embargo, no importa si nosotros fabricamos este producto en China o si lo fabricamos en India o si es un producto premium o un producto estándar, nosotros siempre incorporamos dentro de nuestros cables, por ejemplo, hilos ópticos japoneses, ya que Cablix no fabrica los hilos ópticos, sino que los compramos dentro de la industria japonesa. Entonces, estos requerimientos premium o estándares siempre van a tener como hilo óptico, los cables van a tener hilos japoneses de la industria certificada. Eso lo hacemos para poder nosotros resolver el tema de la calidad con respecto a la transmisión de la información, a la transmisión de datos que incorporamos dentro de nuestros productos, ¿no? Y también para que ustedes conozcan que Cablix tiene la responsabilidad de poner ante ustedes procedimientos o procesos de garantías a los cuales ustedes podrían accesar o acceder por medio de su mayorista o máster mayorista,
Y estas garantías pueden ser de 1 año, de 5 años o hasta 25 años, dependiendo obviamente de lo que estemos hablando. La información para poder ustedes conocer un poco más sobre las garantías de Cablix están en la página de Cablix, que es www.cablix.com. Ustedes van a ir a la pestaña de garantías y van a poder descargar el documento que explica paso a paso cada una de estas garantías. Estos documentos ustedes los pueden descargar en español o en inglés, dependiendo de su necesidad. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar en detalle a hablar sobre lo que conocemos nosotros como la última milla. Realmente sobre eso es que se trata nuestra conversación de hoy. Se trata sobre cómo interactuamos nosotros con este segmento de la red, cuáles son los componentes que están presentes y por supuesto el tema del despliegue. Y eso tiene mucho que ver con la práctica, con la expertise y con la información o la instrucción, capacitación que tienen estos técnicos que van a estar interactuando con estos productos dentro de esta sección específica de la arquitectura en una red FTTH, propiamente hablando. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la red está compuesta por, o estructuralmente, por 3 partes: la central, la ODN y el área en la cual nosotros vamos a concentrarnos en estas aproximadamente 40-45 minutos que vamos a estar conversando. Específicamente la parte de la conexión al cliente o la interconexión del cliente o la activación del cliente, ¿no? También así es como se los conoce dentro de nuestro mundo. Sin embargo, es importante reconocer que cuando nosotros estamos hablando de este tipo de instalación, estas despliegues o estas instalaciones pues están a cargo de técnicos, ¿no? Seres humanos que forman grupos y estos grupos tienen diferentes capacidades, diferentes instrucciones que convergen en un solo punto, ¿no? Que es básicamente la instalación de esta arquitectura, ¿no? Por ejemplo, tenemos los técnicos que tienen la expertise en el área de instalación de cables. Ellos se van a encargar de hacer todo el despliegue de las líneas de troncal de primer nivel, troncal de segundo nivel, y para ello necesitan cierta instrucción: compresión de los cables, tracción, máxima tracción permitida, radios de curvatura, técnica de instalación, en fin, ¿verdad? Tenemos también el grupo que va a estar trabajando en la parte administrativa de la instalación, la configuración de los hilos, la administración de las cajas, las pruebas y puesta en funcionamiento del enlace, en fin. Y por último, tenemos el grupo que nos atañe a nosotros en esta conversación puntualmente hablando, que es el grupo que se encarga de la activación del cliente, y ellos deberían conocer específicamente sobre qué tipo de cables son los con los que van a interactuar en la acometida, algunas técnicas de instalación, algunas pruebas de funcionamiento y obviamente conocer sobre lo que son los criterios de planta exterior, porque ahí van a trabajar, y también los criterios de intraedificio, porque seguramente van a encontrarse con esta situación en medio de la instalación, ¿no? Si a eso le agregamos que las normativas vamos a decir que de seguridad ocupacional deben estar también dentro de su expertise, dentro de sus conocimientos, y no solamente con el hecho de la protección personal, ¿verdad? Estoy hablando de equipos para protección personal, sino también que estén conscientes o que conozcan, tengan instrucción, capacitación en el área, en el tema de proteger su propia vida, la vida de sus compañeros, es decir, del grupo de trabajo que están con ellos y también de los transeúntes o de las personas que están adyacentes al área que ellos han escogido para trabajar. Entonces necesitan ustedes o necesitan ellos tener la instrucción para señalización, por ejemplo, de las áreas y por supuesto ellos mismos como personal autorizado para estar dentro de esa área. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de la instalación en planta exterior, no importa en el área que hayamos escogido o el segmento en el cual estemos nosotros trabajando, debemos tener este tipo de conocimiento que nos va a permitir a nosotros
tener vamos a decir, hacer un trabajo seguro, un trabajo confiable, no solamente técnicamente bien realizado, sino que también sea lo más seguro para nuestras propias vidas y, como ya dije, para la vida de las personas o la salud de las personas que están en la planta exterior. Porque conocemos bien que el concepto de planta exterior es básicamente un área en la cual, vamos a decir, un segmento, un área, un escenario en el cual nosotros no vamos a tener control de las cosas que ahí ocurran, ya que estamos hablando de la vía pública. Entonces, en esas áreas tenemos que tener claro cuáles serían esas normativas que nos van a permitir hacer todo esto que he mencionado anteriormente, ¿no? Entre esas cosas también va a estar, por supuesto, conocer con qué tipo de elementos nosotros o herramientas nosotros vamos a contar y cuál es la manipulación correcta de ellas. Obviamente, escoger o hacer una selección correcta de las herramientas que vamos a seleccionar, como por ejemplo una escalera. Si bien es cierto, existen muchos tipos de escaleras en el mercado, nosotros tenemos que saber que si estamos en la planta exterior, por ejemplo, y trabajando en postes, las escaleras deberían ser dieléctricas. Bueno, el material que nosotros creamos que es el más adecuado y el tipo de escalera dependiendo de lo que la industria exprese, lo que la industria diga. Pero necesitamos conocer qué ocurre. Entonces, para eso necesitamos nosotros haber tomado algún tipo de entrenamiento, por ejemplo, de manipulación de la escalera, subir y bajar de las escaleras, cuáles son las reglas básicas para poder colocar una escalera, asegurar una escalera y obviamente haber hecho un entrenamiento de riesgo o trabajo en altura, en el cual nos van a indicar a nosotros cómo es la forma correcta de hacer, o vamos a decir que inmiscuirnos en este tipo de maniobras o este tipo de trabajos como están viendo ustedes ahora en la imagen, ¿no? Estos técnicos están completamente equipados con su equipo de protección personal, pero también tienen los elementos o las herramientas necesarias para poder ejecutar este trabajo de forma segura. Ahora, hay otras cosas ahí que están presentes en esa imagen, que es, por ejemplo, el plenum que se debe respetar entre la línea de media tensión o de alta tensión y las líneas de telecomunicaciones. Pero para esto nosotros necesitamos conocer un poco sobre riesgo eléctrico. Es decir, necesitamos información en ese aspecto para poder identificar dónde encontramos, vamos a decir, anomalías dentro de la infraestructura y podamos nosotros de cierta forma resolverlas o comunicar que existen para que la compañía eléctrica, por ejemplo, que es la pertinente, pueda resolverlo en tiempo y en forma. Y que el trabajo no solo de nosotros, sino tal vez de las compañías que vienen detrás de nosotros puedan, pues, hacer su trabajo de forma correcta. Entonces, el tema del riesgo eléctrico, conocer sobre ello es importante. Y estas situaciones que yo le estoy nombrando ahora, que estamos hablando solamente en forma general, sin entrar en profundidad en cada una de ellas, tienen que ver con, desde el punto de vista internacional. Bueno, es como yo voy a hablar. Voy a hablar siempre desde el punto de vista internacional, hablando de una norma que rige en toda la región. Sin embargo, la situación de las normas debe saberse que es completamente precedente, es decir, las normas locales preceden a las normas internacionales. Si existen normas locales, si usted no está viendo en un país específico y en su país existen normas locales con respecto a seguridad ocupacional, riesgo eléctrico, trabajo en altura, entonces deben ustedes observar esa norma. Desde el punto de vista internacional, yo me voy a referir siempre a la TIA, que es la norma, bueno, ese es el gremio que está suscribiendo normativas para estos campos, tanto los campos de seguridad como para los campos técnicos. Y desde ese punto de vista, nosotros deberíamos conocer sobre unión equipotencial y puesta a tierra. Es decir, si vamos a hablar nosotros del despliegue de fibra óptica en postes o soterrado y yo estoy en planta externa, necesito conocer sobre unión equipotencial y puesta a tierra, porque en algún momento de la instalación es posible que yo necesite agregar un paso adicional a la instalación y necesito saber
cómo funciona esta norma para poder implementarla en el trabajo que estoy desempeñando en ese momento. Ok, entonces, de forma general es así como trabajamos, es así como funciona. Puntualmente nosotros vamos a referirnos a todo esto y vamos a enfocarnos, nuestro foco va a estar en la última milla. ¿Cuáles son esos componentes en la parte de telecomunicaciones que van a estar interactuando en este segmento, en esta sección, que básicamente nosotros lo conocemos con el nombre de la última milla? Son conectores, por ejemplo, rápidos, que siempre están presentes. Hay un porqué para ello. Estamos hablando del cable de acometida, que nosotros lo conocemos como cable drop. Estamos hablando de cajas sobrepuestas que van a estar seguramente en la parte interior del edificio o del inmueble. Estamos hablando de pigtails, posiblemente. Estamos hablando de adaptadores y patch holes. En la parte de parte de comunicaciones o en la parte de conectividad, son los componentes que están presentes. Entonces vamos a comenzar por el que es más evidente, el que es más obvio. Estamos hablando de los cables de acometida, que nosotros comúnmente llamamos cables drop. Estos cables drop o estos cables de acometida podrían tener diferentes formatos, presentaciones, si quieres decirlo de una manera. Y esas presentaciones o esos formatos podrían ser un cable plano, por ejemplo, podría ser un cable figura cero, podría ser un cable ovalado, podría ser un cable con mensajero, podría ser un cable armado incluso, ¿verdad? Es decir, podrían tener muchos formatos, porque el concepto de un cable drop es el concepto del cable que se utiliza para la acometida. Es decir, es el cable que va a ingresar hacia el edificio para dar un servicio específico. En este caso, ese servicio va a ser un servicio para para una red FTTH, ¿no? Y luego ustedes van a definir qué tipo de sistemas van a entregar, pero la estructura siempre va a ser FTTH en este caso. Entonces, ese cable va a tener ciertas características y en nuestro medio, fabricar un cable con las características necesarias para que cumpla con la norma es muy, pero muy complicado en este segmento. Entonces, cuando estamos hablando de cables ADSS, cables ASU o cables soterrados, por ejemplo, es mucho más sencillo porque en ese sistema o en esa sección de la infraestructura, estos medios de comunicación no son, vamos a decir, despreciables, sino son despreciables. Y me voy a explicar un poco mejor. Cuando nosotros activamos un cliente nuevo, le vamos a dar el servicio, vamos a suponer que de internet, los que son ISP saben a lo que me estoy refiriendo. Y este cliente tiene el servicio por una cantidad X de tiempo, 1 año, 2 años, y luego decide mudarse de apartamento, de oficina o lo que fuere. El cable de acometida, ese cable drop, no es un cable que se reutiliza, es decir, se recoge y se vuelve a instalar en otra área, o tal vez este cable se pueda reutilizar con otro cliente que va a utilizar ese mismo inmueble y está pretendiendo tener nuestro servicio. Si hay otro cliente que se muda a ese mismo inmueble y solicita nuestro servicio, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que enviamos una cuadrilla y hacemos un despliegue nuevo para ese cliente. Es decir, ese cable, que son 150 metros por norma, se van a despreciarse, se van a perder. Entonces, sabemos que esa es la parte despreciable del cableado y tiene que ser lo más económico posible, por no utilizar la palabra barato, ¿no? Porque a veces significa otra cosa. Entonces, este cable tiene que contar con algunas especificaciones, algunas cualidades que son imprescindibles para el buen desempeño, no solo en la red, ¿no? Sino estoy hablando de tiempo de vida útil, estoy hablando de rendimiento, de performance, estoy hablando de transmisión de datos. Eso está bien, pero también estoy hablando de otras cosas que están presentes dentro de la instalación, como son las responsabilidades.
Esas responsabilidades que podrían ser incluso civiles o penales, dependiendo de lo que ocurra. Entonces, cuando un cable ingresa a la parte interna de una casa, de una oficina, significa que va a tener contacto con seres vivos, con personas. Y ese contacto con seres vivos hace que este cable necesita ser compatible con la vida. Va a ser su prioridad, ser compatible con la vida. Es decir, que cuando, por ejemplo, se queme o tenga contacto con el fuego, pues se consume en sí mismo y no propague gases venenosos. O sea que el humo que él vaya a propagar sea un humo respirable. Y eso nosotros lo tenemos dentro de una norma que se llama LSZH. Hay otras composiciones también, pero la más común es la LSZH. Después de eso, este es un cable que debe tener un índice de refracción, es decir, el núcleo, el cable de fibra, el hilo de fibra con el que está fabricado, debe ser optimizado para radios de curvatura, porque los radios de curvatura internamente, por ejemplo, en un cable management o en una caja sobrepuesta que tengo dimensiones internas muy pequeñas, podría llegar a ser, por ejemplo, como tengo en la siguiente presentación, de 7 milímetros de diámetro dentro de una caja o dentro de un electrocanal o dentro de un ducto conduit, por ejemplo, yo podría tener esa necesidad de radios de curvaturas muy cerrados en la parte interna de un edificio, de una casa, de una oficina. Entonces, los cables que están diseñados para planta externa usualmente no tienen estas facilidades, ya que su funcionalidad es otra. Pero cuando este cable ingresa al edificio, debe comportarse como un cable para interiores. Entonces tengo una dificultad adicional para esa instalación y ese cable, vamos a decir que ese hilo óptico, que no se va a difractar dentro del canal, son todos los hilos ópticos que están dentro de la matrícula internacional de la G657. G657A, G657B podría ser, pero dentro de ese índice de refracción. Entonces ya vamos teniendo ahí dos especificaciones que son imprescindibles dentro de ese cable. Ahora, una tercera especificación, que no por tarde al final es menos importante, tiene que ver con que el cable permita hacer, o sea, este cable permita convertirse en un cable dieléctrico en algún momento de la instalación. En algún momento de la instalación, el cable debería ser un cable dieléctrico, ¿no? Ya que si el cable no es un cable dieléctrico, necesitamos hacer un paso más en la instalación, que es el paso de la TIA de la 607, unión equipotencial y puesta a tierra. Entonces, estas cosas que hemos mencionado hacen que este cable sea muy complicado de fabricar dentro de la normativa, por supuesto. Fuera de la norma es sencillo hacerlo, porque tiene que ser un cable que tiene un costo bajo, por lo que había mencionado anteriormente. Entonces, cuando ustedes estén haciendo el análisis de un cable, tienen que revisar que esas especificaciones estén presentes. Ahora, ese mismo cable que estamos nombrando ahora, en la mente de ustedes podría estar un formato establecido. Dependiendo del país en el que ustedes se encuentran, ese formato podría cambiar. Pero el más conocido es un cable como el que estamos viendo ahora y que tiene un formato específico, ¿no? Tiene un mensajero metálico y luego tiene dos elementos de fuerza interior y los hilos de fibra y pared de contar. Eso es todo. Es un cable completamente plano con mensajero, entonces también se lo puede llamar que es un cable figura 8. Ahora, ese cable en particular tiene ciertas limitaciones con respecto a su despliegue. Esas limitaciones tienen que estar
dentro de nuestra expertise, dentro de nuestro conocimiento, porque la fábrica ha diseñado o diseña este producto según lo que la norma indica, la norma de fabricación indica que está de acorde, está siendo coherente con la norma de instalación, ¿ok? O sea, la norma de instalación y la norma de fabricación son coherentes entre sí. Y como sabemos bien que este cable está diseñado para instalarse en la activación del cliente, por normas eléctricas de la posición de los postes, sabemos que el span, es decir, la distancia entre los postes en esta área específica, no debe superar los 50 metros. Pero esta no es una situación del fabricante o de la fibra, sino esta es una situación que se da por la norma eléctrica, la norma de posicionamiento o mapeo de postes. Eléctricamente hablando, es así como funciona. En las zonas urbanas no vamos a encontrar postes que están más allá de 50 metros. Entonces, la fábrica construye un cable que está de acuerdo a la norma que no va a soportar, por decirlo de una manera, tensiones nominales superiores a los 50 metros de forma estándar, ¿no? De forma estándar, de cajón, como decimos en algunos países. Y que la tracción que yo voy a ejercer a este cable no debe superar los 600 newtons. Esto es un poco más complicado de manejar porque no tenemos nosotros, obviamente, un sensor en nuestras manos para saber cuándo estamos traccionando. Pero les aseguro que si cumplen con esta especificación, no van a traccionar a más de 600 newtons y que de la caja NAP, que es la caja de terminación en la cual se encuentra el splitter que va a dar servicio a ese usuario, pues desde esa caja hasta el usuario final no superemos los 150 metros, ¿no? Esto obedece a una norma, vamos a decir que a un acceso dentro de la norma que indica las distancias que deben haber entre cajas de terminación o entre cajas NAP, que no debe ser superior a 300 metros. O sea, todo está realmente relacionado y este cable que están viendo aquí, que es el que conocemos en el, no sé, 95, 98% de las veces como un cable drop, es al cual yo me estoy refiriendo con estas especificaciones directas. Luego, si ustedes quisieran saber otro tipo de cable drop, por ejemplo, un cable drop figura 0, entonces tendrían que ver las especificaciones dentro del datasheet o dentro de la información de la hoja técnica de ese producto para identificar cuáles son sus limitaciones puntualmente hablando. Entonces, este cable en el mercado también podemos nosotros, de cierta forma, cometer ciertas imprudencias, por decirlo de alguna manera, en el momento de hacer la elección para desplegar este tipo de cables, porque si bien es cierto, físicamente entre estos dos cables que están puestos aquí, no hay diferencias, ¿no? Yo no las puedo ver las diferencias. Yo les puedo asegurar que estos dos cables no prestan el mismo servicio, pero que no son iguales. Si vamos a ver un poco más al fondo y vemos las especificaciones del producto, nos vamos a dar cuenta que el que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla es un cable que tiene un mensajero de acero, que tiene como elementos centrales de fuerza o elementos de fuerza, tiene un componente que se llama FRP, que es básicamente fibra de vidrio recubierto de plástico, que es lo que significa FRP. Y en el centro, entre los dos FRPs, tiene las fibras dispuestas. Un hilo, 2 hilos, 4 hilos, 6 hilos, dependiendo de la cantidad de hilos que necesites. Del lado derecho de la pantalla, tengo un cable similar. Físicamente no podrías notar la diferencia, pero cuando ves la especificación técnica te das cuenta que los elementos de fuerza no son FRP, los elementos de fuerza son de acero. Ahora bien, aquí hay un tema que nosotros no podemos manejarlo de forma subjetiva. Si lo manejamos de forma subjetiva, podemos pensar tal vez que la mejor opción es el cable que tiene mensajero metálico y también elementos de fuerza metálicos, ya que va a ser un poco más robusto para la instalación. Es decir,
va a soportar más tracción. Ahora, la realidad es que el FRP es un elemento que, vamos a hablarlo de una forma más simple. Linealmente, si yo ejerzo una tracción lineal, va a tener en ciertas ocasiones mayor resistencia a la tracción que el mismo acero. Es una situación que está comprobada. El FRP pesa menos que el cable, perdón, que el acero, porque es plástico recubierto con fibra de vidrio. Quiere decir que la presión atmosférica en el cable no va a tener tanto efecto como un cable que pese más. Es decir, que yo le voy a restar un 75% al peso si hago la comparación con un cable que es metálico adentro y metálico afuera. ¿Es importante para la tracción? Sí, porque recuerden que yo tenía 600 newtons de tracción máximo que yo puedo hacer en el momento de la instalación, y nominalmente también deben haber esa carga máxima. Entonces, ¿es importante el peso? Claro que es importante el peso, pero no es lo más importante en este caso específico. Vamos a suponer que nosotros tenemos la instalación de el drop cable hacia una casa o hacia una oficina. Estoy en el poste y en la instalación tal vez haya un transformador eléctrico en el poste y falla el transformador por alguna situación que es posible. O hay una tormenta eléctrica y un rayo golpea el cable, que también es posible. Entonces, cuando el cable está instalado hacia la casa, tiene un elemento metálico, el cual es conductor eléctrico. Es decir, que el cable no es dieléctrico. Es un cable que tiene un conductor eléctrico que puede llegar hacia la casa. Si esto llegase a ocurrir en el cable que solamente tiene FRP, perdón, que solamente tiene metal en la parte de afuera, pero tiene FRP en la parte interior, lo que va a ocurrir es que yo puedo aplicar un conocimiento dentro de la técnica de instalación o un artificio en la técnica de instalación, una maniobra, como quieran llamarlo, que se le llama el centímetro de la vida. Ese centímetro de la vida quiere decir que yo, por ejemplo, aquí en el punto de demarcación, déjame ver si puedo sacar aquí, en esta parte, que es el punto de marcación, donde la fibra se convierte, bueno, la instalación se convierte de exterior a interior, yo podría quitarle un centímetro, cortar un centímetro del mensajero exterior de la fibra, y de esa manera yo voy a cortar la continuidad de ese mensajero hacia mis equipos activos, posiblemente, ¿no? Descargue en un equipo activo, o peor, descargue en una persona. Bueno, que descargue un equipo activo, yo podría tener una demanda civil para vamos a decir que para poder resarcir el daño, ¿no? Pagar los equipos que se dañaron y de esa manera resolver el problema. Pero si por desgracia una persona fallece por esta situación, entonces ya pasa de civil a penal automáticamente, porque nosotros no hemos considerado hacer una instalación coherente con el producto que tenemos en la mano. Si yo instalo un cable que es metal afuera y metal adentro, primero que es más pesado, ya lo había explicado, podría ser que eso sea un problema para la tracción o para los puntos de tensión por tensión nominal. Pero lo más complicado es que así yo ejerza el mismo truco, el mismo artificio que le dije hace un momento, esa maniobra, yo no voy a evitar que el rayo o que la corriente descargue en un equipo o descargue en una persona en el peor de los casos, porque la parte de afuera es metálica, pero también la parte de adentro es metálica. Significa que tengo tres problemas para resolver, no solamente un problema para resolver, y así yo ejerza o yo haga esa maniobra, no voy a poder resolver ese problema, a no ser que yo tenga la instrucción correcta y agregue un paso más en la instalación.
Si yo conozco sobre lo que tengo que hacer, entonces yo ya sé que ese cable no lo puedo convertir en un cable dieléctrico dentro de la instalación y necesito agregar la 607 la TIA por fuerza mayor. Con lo cual yo voy a poner voy a incrementar mi presupuesto porque yo necesito poner electrodos, ¿verdad? Electrodos para tierra, tengo que poner accesorios como grilletes o hacer empalmes por funciones eléctricas, poner el cable apropiado y la mano de obra de los técnicos que van a hacer ese trabajo, con lo cual pues, obviamente mi presupuesto va a incrementarse. Sí es verdad que la gente no lo hace por desconocimiento, por ignorancia, por inobservancia incluso, pero es lo que hay que hacer para evitar ciertos problemas. Entonces, hay ciertas ventajas que vamos a encontrar dentro de la construcción, vamos a decir, o de la elección correcta de un canal de comunicación en el momento del despliegue. No solamente pensar en lo que dije anteriormente, el performance con respecto a transmisión de datos, con respecto a manipulación del producto a la hora de la instalación, sino también otras cosas que están adheridas a la instalación, que son las responsabilidades. Pero no es lo único que tenemos nosotros que pensar cuando hablamos de instalaciones de la última milla, porque podría ser que tengamos nosotros instalaciones como esta, que son intraedificio. Hay otras opciones hoy que se llaman FTTR, ¿no? Que es Fiber to the Room, o sea, dentro de un salón o dentro de un evento un poco más cerrado, más específico, hacer el despliegue de FTTH. Y para eso hay otras opciones, como por ejemplo la fibra drop o la fibra para acometidas, que es interior, no tiene mensajeros, completamente dieléctrica, o podría ser una fibra como esta que estamos viendo acá, que es una fibra que es type buffered, una fibra que es completamente para interiores, que me va a permitir tener radiocurvaturas un poco más cerrados y ciertas ventajas que no podría tener dentro de una fibra drop plana como la que vimos hace un momento. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando estamos hablando de la activación del cliente, los formatos podrían cambiar con respecto al canal de comunicación, pero la técnica de instalación va a depender de qué tipo de canal yo estoy utilizando o qué tipo de fibra yo estoy utilizando para poder implementar no solamente una buena técnica de instalación, sino también para poder decidir qué tipo perdón, de componentes adyacentes a la red son necesarios o compatibles con ese canal de comunicación o con esa fibra particularmente hablando. Y aquí me estoy refiriendo también de los herrajes, por supuesto, ¿no? Cambiando un poquito de enfoque, porque cuando nosotros hemos pasado de la instalación, por ejemplo, de cables coaxiales, de la instalación de cables multipares, por ejemplo, a la instalación de fibra óptica, porque tal vez el giro del negocio de la compañía cambia un poco. Lo que entregábamos con cables multipares, lo que entregábamos con cables coaxiales ya es insuficiente para el cliente y necesitamos migrar a fibra óptica. Y lastimosamente no hemos crecido de la misma forma, hemos crecido de una forma, pero no hemos crecido con los conocimientos necesarios para poder tomar seriamente esta responsabilidad. Y cuando hemos montado la red después de un tiempo X, nos damos cuenta que estamos gastando demasiado dinero en los mantenimientos correctivos. Es decir, que administrativamente se vuelve un dolor de cabeza. Y uno de los problemas más grandes que encontramos, o las fallas más grandes que encontramos, es básicamente en esta sección, en la sección de los herrajes. Porque si bien es cierto, es una fibra que ya he mencionado, es despreciable, porque no la voy a recoger, no significa que la instalación no debe quedar bien. Es decir, que el rendimiento para que tenga un buen servicio debe ser óptimo. Y para que eso suceda, yo necesito poner los materiales correctos, es decir, los materiales de amarre, de sujeción correctos para ese producto. Y aquí me estoy refiriendo al producto que yo estoy usando. Puede ser una fibra, como ya había explicado anteriormente, una fibra plana, o una fibra figura cero, una fibra redonda,
Al fin del día sigue siendo una fibra drop, una fibra paracometida, pero los herrajes no siempre son para todos los formatos existentes. Entonces yo necesito diligenciarme un poco en el asunto y ver con qué producto hace match la fibra que yo estoy pensando utilizar para poder hacer un despliegue lo mejor posible, ¿no? Todos estos elementos que están viendo ustedes aquí son elementos que se utilizan para el amarre, para la retención de las fibras drop. Y solamente falta escoger el que es correcto, ¿verdad? Y saber cuál de ellos son los que se van a acoger más al perfil o al escenario de instalación que yo quisiera implementar en ese momento. Hay diferentes opciones. Nosotros tenemos un webinar donde hablamos específicamente sobre herrajes y ahí profundizamos más sobre el tema. Ahora, hemos visto cables, herrajes, pero la parte de la conectividad no la hemos tocado mucho. Y esto es porque es necesario conocer que cuando estamos haciendo un despliegue, vamos nosotros que utilizar el producto que alguien ha seleccionado. ¿Sí? Alguien ha seleccionado que es el más idóneo para esa instalación en particular. Es decir, que hubo un anteproyecto y en ese anteproyecto se decidió cuál es el conector rápido que vamos a utilizar, cuál es el formato que vamos a utilizar y cuáles son, vamos a decir de una forma, las polituras que vamos a usar, ¿no? Las interfaces que vamos a usar. Y eso seguramente debió haber sido seleccionado basándose en dos criterios. El primero, más importante, es el efecto de la pérdida de retorno, que la pérdida de retorno es la más complicada de todas las pérdidas que ustedes podrán imaginarse que se encuentran dentro de nuestra infraestructura. Básicamente se trata de la cantidad de energía que se devuelve a la fuente. Si estamos hablando de una OLT, por ejemplo, y si la OLT está enviando una potencia X, ¿qué porcentaje de esa potencia se devuelve al transmisor o al receptor, en este caso de la OLT? ¿Cuánto de esa potencia? Si esa potencia es muy alta, es la posibilidad de que ese fotorreceptor se eche a perder, se dañe, es muy alta. Entonces, ¿dónde encontramos este evento, que es una propiedad básica de la transmisión de la luz? Pues en los conectores, en un conector. No importa si es un conector activo que se encuentran en los pictels, splitters, patchwork, es decir, ya vienen armados por robot desde fábrica, o un conector rápido. En ambos casos se encuentra este fenómeno. Entonces, un conector rápido podría llegar a costar menos de $1, pero si un conector rápido es el culpable de que 128 usuarios se queden sin conexión por una cantidad X de tiempo, es posible que eso sea un dolor de cabeza terrible para nuestra administración de la red. Entonces, lo que no queremos realmente es que un equipo, un componente pasivo, eche a perder un componente activo. Eso no lo queremos. Entonces, la elección correcta de un buen conector es primordial para la salud y para la administración correcta de esa red a futuro. Obviamente está la mano de obra en la ecuación, ¿verdad? Obviamente está la mano de obra en la ecuación, sin embargo, la elección del producto tiene mucho que ver porque cuando ustedes revisan la información técnica que está en la hoja de ese producto, ustedes van a ver ciertas tolerancias, por ejemplo, para la pérdida de retorno, que también algunos la llaman reflectancia, y van a ver el segundo fenómeno que también está presente, que es la pérdida por inserción, que es la cantidad de pérdida que se pierde en el canal por estrés, ¿verdad? Por distancia, por fatiga y por algunas otras condiciones que están presentes en la instalación. Hay otras cosas que también deben considerar. Considerar, por ejemplo, que el conector, cómo va a estar en la planta exterior, por ejemplo, está haciendo conexión en una caja NAP. Si llueve, posiblemente haya humedad, posiblemente haya ciertas temperaturas y hayan condiciones
por ejemplo, en el trópico, en la parte un poco más tropical, para que el hongo crezca fácilmente. Y si el hongo está presente, va a depreciar las propiedades del plástico, del polímero con el cual está fabricado. Por ejemplo, el case del conector. Cuando tengan que hacer un mantenimiento preventivo, van a limpiar la caja, sacan el conector y cuando te das cuenta, el conector ha perdido, el plástico ha perdido sus propiedades y el conector se desquebraja y se rompe en tus manos. Pero es porque el conector simplemente no tiene el tratamiento necesario para estar en ese ambiente. O la ferrula del conector no es de cerámica, en fin, pueden suceder algunas cosas que están en el análisis previo de ese producto, por lo cual a nosotros nos va a considerar o nos va a suponer un problema a futuro, porque esos problemas son problemas ya correctivos, no son problemas preventivos. No tengo que resolver un problema y usualmente hay ventanas de mantenimiento. Lo que el técnico debería conocer es la parte física de la instalación, cómo él va a ser coherente esa instalación y debe saber que los conectores verdes, por ejemplo, que son angulares, deben estar conectados con otro conector verde angular. De lo contrario, yo voy a tener una pérdida por acoplamiento. Esas pérdidas por acoplamiento van a hacer que yo tenga una reflexión o una pérdida por retorno. Ya sabemos lo que puede ocurrir en una pérdida por retorno demasiado alta. Entonces, es importante que cuando ustedes vean un adaptador de color verde, es porque en la parte de atrás hay un conector color verde y en la parte de la delantera, que yo voy a conectar al equipo activo, pues debo conectar también un conector verde. De esa manera, pues vamos a asegurarnos de que toda la red esté funcionando vamos a decir, con el rendimiento más óptimo posible. Ya dentro de la casa vamos a encontrarnos nosotros con esta cajita que algunos la llaman roseta, otros la llaman faceplate, otros la llaman caja de superficie. Esta caja, como está dentro de la casa, necesita tener la misma importancia que ponemos en las fibras con respecto a la compatibilidad con la vida. Es decir, que el plástico o el polímero con el que está fabricada esta caja tendrá que ser un plástico, un polímero de tecnología de punta, como por ejemplo el ABS, que es un termoplástico. ¿Qué pasa? Que estas cajas usualmente se llaman sobrepuestas porque van sobre algo, tal vez sobre un escritorio, sobre una mesa, en la pared, a veces empotrada, a veces sobrepuestas en la pared. Si por alguna razón que no está en nuestro control llega fuego a la caja y la caja está sobrepuesta, por ejemplo, en un escritorio, sabemos bien que el plástico se va a licuar, ¿verdad? Por calor, es decir, se va a derretir, como nosotros conocemos con ese nombre, y se va a hacer líquido. Si se hace líquido, puede gotear de la mesa, del escritorio. Si gotea y hay alfombra, por ejemplo, pues la contaminación del fuego pasa del escritorio a el piso y el incendio podría ser más grande. Bueno, la norma impide eso. La norma observa que eso no debería pasar con un elemento de este tipo. Entonces, el ABS es un termoplástico que cuando se quema, sí es verdad que se licúa, pero no gotea. No gotea, puedes ponerlo en gravedad y no va a gotear. Esto se prueba dentro de la norma de la IEC. Toda esa información está dentro de la parte técnica, de la hoja técnica del producto. Ahora nosotros podemos decir, sí, me interesa la disposición interna, me interesa que tenga la suficiente holgura para por ahí adentro de esa caja dejar lo que la norma indica. ¿Qué indica la norma? Que 1 metro de fibra drop debe quedar dentro de esa caja. 1 metro, no menos. Por razones administrativas de corrección a algún problema que exista en ese conector. Entonces, ¿todas esas cosas son importantes? Sí. ¿Debo conocerlas? Por supuesto, pero ¿quién debe conocerlas? Debe conocerlas, pues, todos los técnicos, por decirlo de una manera, que están involucrados en la elección, desarrollo e implementación del proyecto.
Y ya hemos hablado un poco de esto, así que no voy a entrar en tanto detalle, y me estoy refiriendo a los patch core pixels, que es lo que van a estar de ese lado. Y ya he dicho que ellos deben ser compatibles con la vida también, porque están en la parte interna. Y aquí debemos nosotros revisar tres aspectos importantes. Aspecto número 1, qué tipo de pérdida tiene, tanto pérdida de inserción como pérdida por reflectancia. Aspecto número 2, qué tipo de índice de refracción tiene el hilo óptico, GC52, G657, cuál es el que conviene. Recuerda que va a estar dentro de una caja posiblemente, y los radiocurvaturas deben ser optimizados a mi buen entender. Y el tercero, y no por ser tercero es menos importante, es la situación de que la chaqueta, tanto interna como externa de estos productos, debe ser LSZH como mínimo. Eso tendría que observarlo, por supuesto. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de los componentes que van a estar ahí, hemos hecho un análisis previo, hemos hecho un estudio previo, y le hemos dicho, vamos a suponer que el administrador del proyecto, el gerente del proyecto, ¿no? O el que le damos también un PM, ¿no? Que va a ser el manager del proyecto. Ese PM va a haber hecho un cálculo previo. Ese cálculo previo tiene que ver con la pérdida del enlace a per se, cuántos conectores había involucrados en ese enlace, cuánto perdía por cada conector, cuál es el coeficiente de atenuación de esa fibra, dependiendo de la longitud de onda en la que estás trabajando, cuál es la distancia máxima, es decir, la cantidad en metros o kilómetros que tiene ese enlace, cuántos empalmes existen, cuántas reservas técnicas hay, en fin. Una vez que tengo eso claro, yo puedo sacar lo que conocemos nosotros como el Power Budget, el presupuesto de poder, y con ese presupuesto de poder sacar el margen de seguridad de esa red. Y decirle al técnico que va a hacer la instalación ese día en particular, cuánto debería esperar él como pérdida dentro del puerto asignado para ese cliente en esa caja NAP específica. Que en este caso básicamente va a ser 24, o sea, menos 24.7 dB de pérdida, lo que él debería esperar. Si él tiene más que eso, seguramente va a fallar su enlace, y él debe reportar y decir, hay un problema aquí y tal vez tengamos que asignar un puerto distinto o hacer una reparación en este secundario o en esta caja. Pero si llegas a encontrar esa cantidad, que es el valor que está medido, no calculado, perdón, y una vez que él lo mida, es coherente con el valor calculado, pues entonces él podría proceder a la instalación. Es decir, el técnico va a proceder a la instalación solamente cuando haya comprobado que el valor calculado y el valor medido son coherentes, ¿no? Si no, no puede continuar con la instalación. Vamos a asumir que eso es correcto, y entonces él ya puede arrancar con la instalación. Necesita saber si la señal que está viniendo de la central, que en este caso es la OLT, es la suficiente para activar la ONT que se encuentra en el otro lado. Ya vemos que la pérdida es correcta, pero yo no sé si la potencia que está en ese momento es suficiente o no. Eso lo pueden calcular sacando un Power Budget, un presupuesto de poder, y de esa manera calcular el valor que él debería esperar, pero ya no va a ser en función de la pérdida, sino en función de la potencia, ¿no? Estamos hablando de dBMs. Y hay un cálculo que se podría hacer, que no voy a entrar en detalle ahora, como para entrar a las pruebas. Y básicamente es una sustracción entre la potencia que yo tengo en ese momento, que en este caso estamos viendo es 7 dBm, y cuánto perdí en el enlace, que era menos 24 dB. Y aunque si bien es cierto, son unidades de medida distintas, dBm y dB, yo puedo hacer la operación matemática basándome en que ambas unidades de medida tienen la misma base, que es una base decimal. ¿Sí? Es todo lo que voy a decir por ahora.
Si ustedes quieren hacer la comprobación, pueden hacer la comprobación por medio de la fórmula o pueden hacer la comprobación por medio de un método de sustitución. Matemáticamente hablando, pueden llegar al mismo resultado. Lo que importa es que le vamos a dar un valor al técnico, un valor en potencia que él debe escribir y es el valor que él debe esperar. Si ese valor es diferente, tampoco puede continuar con la instalación. O sea, tiene dos comprobaciones. Comprobación 1, la pérdida que hay en el enlace. Comprobación 2, la potencia que hay en ese enlace. Y una vez que eso está claro, puede hacer su despliegue de instalación sin problema alguno. Va a desplegar la instalación y seguramente va a funcionar. Ahora, le va a tocar escoger ya no a él, al técnico, sino al proyecto, al gerente del proyecto, qué tipo de equipo va a utilizar en el border, ¿verdad? En la esquina, en el cliente. Pues tiene un par de opciones disponibles que pueden ser una ONT, si estamos hablando de GPON como base tecnológica, o puede ser una ONU. Sé bien que estos conceptos convergen en un punto, pero no es exactamente el mismo producto. Una ONU, voy a comenzar por la que es la más sencilla, es un producto, es un equipo que toma una señal multicromática, es decir, toma una señal GPON que tiene dos longitudes de onda, la asimila para sí, es decir, la decodifica, la asimila para sí y está listo para entregársela a otro equipo, a un tercer equipo, que puede ser un switch, por ejemplo, si quiero dar red por medio de cableado, o puede ser, por ejemplo, un access point o un ruteador con antena inalámbrica si quisiera yo dar red de forma inalámbrica. O si quisiera dar, por ejemplo, televisión a un equipo que sea como un modem. O sea, él va a tomar la señal de GPON y la va a entregar a alguien más. Eso es lo que va a hacer una ONU. Pero una ONT no va a hacer eso. Una ONT va a tomar la información, en este caso la señal de GPON, y la va a convertir, la va a asimilar para sí y él mismo la va a distribuir. Porque internamente tiene puertos disponibles para ello, ¿no? Tiene para hacer switching, hacer routings o para el tema de los modems, por ejemplo, ¿no? O señales de video, señales de audio incluso. Va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Esas son las diferencias que tenemos nosotros en las OLTs y las ONTs. Y obviamente hay algunas opciones con respecto a los módulos SFP que son los que realmente tienen la capacidad de poder transmitir y recibir las señales de GPON. Eso es a nivel de equipos, tanto para las OLTs como para las ONTs y va a depender de la tecnología que estén usando, si es GPON o alguna otra, para saber qué tipo es, qué clase es, a qué corresponde, ¿no? Tendremos que investigar un poco qué queremos hacer, qué queremos utilizar y dependiendo de eso, pues escoger lo que más convenga para nuestro proyecto. ¿Ok? Y cuando eso esté claro, pues simplemente hacemos el despliegue, hacemos las mediciones, hacemos las comprobaciones y todo debería funcionar, ¿no? Todo debería funcionar desde la central hasta el usuario final en sentido ascendente y en sentido descendente, pues existen algunas formas de hacerlo. Luego de eso, pues simplemente para tener un registro de lo que estamos hablando, pues necesitaremos hacer una cuantitativa, que es lo que llamamos nosotros como un presupuesto o una plantilla o una planilla, si quieren verlo así, un template, ¿verdad? Donde tengo todos los elementos que hacen parte de esa sección de la instalación de la red. Desde los permisos, ¿no? Permisos si fuesen necesarios, herramientas, material, mano de obra, todo involucrado. Y de esa forma yo puedo tener un valor de lo que voy a gastar en ese proyecto para la activación de los clientes. Ok, el tiempo ya se nos ha escapado. Entonces, si tienen preguntas, pues estamos aquí para responderlas. No sé, Rina, si hay alguna pregunta para evacuarla. A ver, por aquí en el chat no veo ninguna. Déjame revisar que hay dos formas de colocarlo.
Les voy a dejar también aquí en el chat el correo de sales, de ventas, por si tienen algún requerimiento, alguna cotización de nuestros productos de Cablix, podrían hacerlo mediante ese correo. Marco, tenemos una de Mauricio Basantes que dice: buenos días, favor su criterio. Si tengo un cliente a 500M de la NAP, el presupuesto óptico no se ve mayormente afectado, pero ¿es recomendable técnicamente o no? Si está a 500 metros si está a 500 metros de la NAP, puedes hacerlo, pero obviamente no vas a usar fibra drop. O sea, si es un solo cliente, uno solo, y no te importa que tengas que hacer reparaciones muy seguido. Me estoy refiriendo de cada, no sé, 20, un mes, porque va a ocurrir. La fibra drop que hemos mencionado ahora, la plana con mensajero, no está capacitada para eso. Entonces, si llegas a funcionar, vas a tener mucho tiempo involucrado en resolver ese problema. Ahora, si es un solo cliente, imagínate que eso lo multipliques por 100 clientes de 500 metros. Sería un dolor de cabeza terrible. Puedes hacerlo siempre y cuando cambies el medio de comunicación. Tal vez ya no va a ser fibra drop de ese tipo, tal vez va a ser fibra drop figura 0, que la fibra drop figura 0 va a soportar, expande hasta 120 metros y va a tener sin problemas 1200 newtons, 1250 newtons, va a soportar de tensión nominal y vas a estar más tranquilo. Va a costar un poquito más esa fibra, sí, pero no vas a gastar en reparaciones, en temas administrativos. ¿Podría hacerse? Sí, por supuesto. Pero va a depender obviamente si es un tema rural. Si es un tema rural, obviamente no tiene sentido que acerques una caja de ahí, porque a lo mejor no tiene sentido. Entonces, en esos casos podría sin problema poner una fibra distinta, un canal de comunicación distinto para poder solventar el problema que te da la limitación a fibra drop con mensajero. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta. Ok, no. Por acá tengo a Fernando Llanes, que nos dice: muchas gracias por la explicación. Estoy emprendiendo la parte de fibra. Voy a seguirles de cerca. Muchas gracias a ti, Fernando. Yo les voy a dejar por aquí. Tengo, como les dije, estamos en todas las redes sociales. Estos son nuestros canales de comunicación oficial. Nos encuentran como Fornet Networking Corp en LinkedIn, Instagram, Facebook y también nuestro canal de YouTube, que les pasé hace un momento por el chat el link para que puedan ingresar. En ese canal van a encontrar el video completo por si necesitan revisar algo, y también para las personas que se unieron un poco más tarde o por las que no pudieron estar presentes y se registraron. También tenemos disponible nuestra página web www.fornetonline.com. Perfecto. Entonces, bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias por estar presentes. Manténganse informados por estos canales y también van a recibir newsletter de nuestra parte para los siguientes webinars. ¿Ok? Por mi lado, Marco, te dejo para la despedida. Solamente agradecerles por el tiempo, agradecerles por su presencia aquí y que poderlos tener una ocasión más cuando Fornet Networking lo disponga, lo ponga en consideración con el público, pero tenerlos en una siguiente oportunidad, ¿no? Conmigo hasta luego y muchas gracias por estar aquí. Listo, gracias a ti. Nos vemos en una siguiente oportunidad.